Buenas tardes. Antes de abordar un tema importante, es bueno preparar la mente contemplando un paisaje calmo y grandioso. Hoy, en los ambientes médicos, en forma insistente, se habla de estas características que la asistencia médica debe o debería tener. Humanidad con el significado del diccionario de la lengua española, capacidad para sentir, yo agrego expresar y brindar, afecto, comprensión y solidaridad hacia las demás personas. La humanidad es el componente insustituible que da el calor vital diferencial a la asistencia. Si ésta carece de humanidad, solo es una prestación científico-tecnológica que podrá ser perfecta, inobjetable y eficiente, pero que, al menos para nuestro temperamento latino, es tan gélida, impersonal e insensible como la que en un futuro cercano será brindada con ventajas por máquinas. Y en la formación médica se ha debido poner el énfasis en la medicina centrada en la persona. Por otra parte, la asistencia médica es un tema frecuente en las conversaciones, las comunicaciones y los medios. En forma recurrente se escuchan expresiones de insatisfacción con su calidad y muchas veces de que se ha deshumanizado. Si, como parece, la opinión de la profesión médica y la popular coinciden en que en los aspectos humanos nuestra asistencia médica posee deficiencias, estamos en problemas. Pero, ¿estamos en problemas? Y si lo estamos, ¿cuáles y cuán generalizados son? ¿Cuáles son sus causas? Y lo que es más importante, ¿cuáles serán sus eventuales consecuencias? ¿Tienen solución? Con el propósito de contribuir a poner, como se dice ahora, sobre la mesa este asunto, para mí tan importante y actual, quiero compartir con ustedes una visión de la evolución histórica, constataciones, reflexiones, dudas y temores sobre el tema humanización y deshumanización de la relación cirujano-paciente. La responsabilidad por lo que vaya a expresar es exclusivamente mía y no de la Academia Nacional de Medicina. Al respecto de este asunto no tengo conflictos de interés. La paternidad es múltiple, sobre todo es responsabilidad de personajes que conocí, que en este tema tenían conceptos admirables a retener y asumían actitudes encomiables a imitar, y también de otros que con su comportamiento de signo opuesto me ilustraron sobre lo que se podía y no se debía hacer. También hay lo que obtuve de lecturas y de la reflexión. Estos conceptos no nacieron ayer, por lo menos desde 1990 los expuse en diversas formas y niveles de elaboración en actividades institucionales que resumo en la diapositiva. En cuanto a la claridad y profundidad, aún no pude avanzar satisfactoriamente en ellas. Seguramente aquellos de ustedes que son cirujanos o que han profundizado en temas de esta naturaleza me pueden ayudar a pulirlos. Veamos la humanidad de esta relación en la historia. La historia de la cirugía es una sucesión de momentos de fortaleza y oportunidad y de algunos de debilidad y amenaza que en conjunto hicieron una contribución significativa al bienestar de la humanidad. Los tiempos pretéritos fueron de mucha ignorancia, imperfección y sufrimiento, de los que hoy tenemos muy raras y vagas referencias, todas con fundamentación en las diversas religiones de los aspectos humanos de la relación cirujano-paciente. De la India, Egipto y Lejano Oriente no han quedado referencias sobre este asunto. La primera, por lo menos que yo conozco, es la de la Mesopotamia, donde Hammurabi, rey del primer imperio babilónico en el siglo XVIII a.C., compendió 282 leyes recibidas del dios Marduk. 8 de ellas regulan las remuneraciones por cirugía y la responsabilidad profesional, y establecen penas por daños y muertes basadas en la ley del talión. En Israel, en el libro del Éxodo, están los mitzvot
o mandamientos originales que Jehová dictó a Moisés en el monte Sinaí. Hacen la primera mención conocida al prójimo, pero no en relación con la medicina o cirugía, sino con no levantar falso testimonio contra él, ni codiciar su casa, esposa, siervo, criada, buey, asno o cosa alguna. En Grecia, en el siglo IV a.C., el juramento de Hipócrates de Cos, que hoy se duda si es de su autoría, jura por Apolo, Asclepio, Higía, Panacea y todos los dioses y diosas usar las reglas dietéticas en provecho de los enfermos, dejar la talla de cálculos a los cirujanos especialistas y guardar como secreto inviolable lo que conozca en el ejercicio de la profesión. Al comienzo de nuestra era, como relatan los evangelios de Lucas y de Mateo, Jesús de Nazaret, con el segundo mandamiento y la parábola del buen samaritano, hizo énfasis en el concepto que perdura hasta hoy del amor al prójimo. 12 siglos después, el médico y filósofo judío Maimónides, en su oración pidió a su Dios no ver en el paciente otra cosa que un compañero en el dolor. En el Renacimiento, hasta el siglo XVI, la cirugía en su mayor parte se ocupaba de las heridas y en general fue dogmática. Por ejemplo, se sostenía que las heridas que no curan con el hierro, curan con el fuego. Y el influyente cirujano romano Giovanni da Vigo afirmaba que las heridas de arcabuces están envenenadas por restos de pólvora y por ello era inhumana. En las heridas se instilaba aceite de saúco hirviendo, o brea o plomo derretido. Los muñones de amputación se sumergían en aceite de saúco hirviendo y se empleaban cauterios por la influencia árabe. En el siglo XVI la cirugía se hizo más racional y compasiva y aparecieron figuras como la de Ambroise Paré. Este hombre era autodidacta, no estudió y hablaba francés, no latín. Por mérito propio llegó a ser cirujano de la Casa Real. Era observador, afirmó que la cirugía puede eliminar lo superfluo, restaurar lo dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Y tenía un concepto claro de que el médico cuida, pero es la biología, él decía Dios, la que cura. Yo lo cuidé, Dios lo curó. En 1537, durante el sitio de Turín, Paré integraba el equipo de cirujanos del ejército francés. Cuando se agotó el aceite cauterizante, lo sustituyó por un remedio contra el dolor producido por armas de fuego, una mezcla fría de yemas de huevo, aceite de rosas y trementina, y los heridos se recuperaban mejor y más rápido. También creó instrumentos específicos que sustituyeron a las toscas herramientas multipropósito que hasta entonces frecuentemente se usaban para operar. Y en el siglo XVIII, a partir de la observación clínica y de la investigación experimental, cuya paternidad se atribuye a John Hunter, la cirugía comenzó a desarrollar su ciencia. En forma concomitante, en oposición al pensamiento teológico en el que Dios es el garante y centro de la vida humana, se fue desarrollando e imponiendo el pensamiento humanista que fomenta la integración y el respeto de los derechos y los valores universales e inalienables del hombre, pero no por una razón o fundamentación religiosa. Todo esto contribuyó eficazmente a humanizar la cirugía. Se suele afirmar que los siglos XIX y XX fueron respectivamente el siglo de los cirujanos y el del triunfo de la cirugía. Pero en forma paralela no se destaca que también fueron los de la humanización de la cirugía. Se produjeron innumerables avances directos en la humanización de la relación cirujano-paciente. La ética médica
fue el aporte directo fundamental a la humanización de la relación entre el cirujano en cuanto médico y el paciente. En 1803, con Thomas Percival en Inglaterra, se establecieron los dos principios básicos de la ética médica occidental moderna. Ante todo están los intereses de los pacientes y es imperativo servirlos con el mayor nivel posible de capacitación profesional. Hoy se han individualizado más principios éticos. Entre los que se enumeran en la diapositiva, destaco la autonomía, esto es, el respeto al derecho del paciente a tomar decisiones referidas a sí mismo, que aplastó definitivamente bajo una pesada piedra el paternalismo que por siglos y siglos, con anuencia de la sociedad, asumieron los médicos. Hay avances indirectos en la humanización de la relación médico-paciente. En este grupo he colocado los que a través de los avances de la ciencia, las técnicas y las tecnologías propias y ajenas, pero relacionadas con la cirugía, han contribuido a mejorar el confort y los resultados de esta, y de este modo, indirectamente, han contribuido a mejorar la humanidad de la cirugía y la humanización de la relación cirujano-paciente. El primero fue la anestesia general. Hasta la década de 1840, para poder operar, produciendo un dolor inenarrable, los cirujanos debían tener gran fortaleza física, ser extremadamente rápidos y poseer un gran temple de espíritu. Pero no eran insensibles ni crueles. John Collins Warren, el famoso cirujano del Massachusetts General Hospital, que tuvo una actuación prominente y ética en las primeras operaciones públicas bajo éter, escribió: ¿qué cirujano, cuando presencia el sufrimiento de una larga y dolorosa operación, no ha sentido que se le oprime el corazón porque la costumbre no lo puede hacer insensible? E ignorando todavía el papel que le reservaba la historia, agregó esta frase que nunca debió escribir: evitar el dolor operatorio ha sido el sueño de muchos cirujanos y científicos, pero debe ubicarse con la navegación aérea y otras invenciones improbables. Entre 1842 y 1847, la anestesia general apareció en varios puntos de Estados Unidos y luego en Escocia, de la mano de dentistas y cirujanos, independientes y pragmáticos. En forma paradojal, el más famoso de ellos, Morton, tuvo un comportamiento totalmente apartado de la ética. Esa anestesia era rudimentaria, pero cerró el período oscuro de la cirugía sin anestesia. Por esa época también empezó a aparecer la tecnología específica. Los cuchilleros sustituyeron a los herreros en la fabricación de instrumentos y colaboraron significativamente con los cirujanos en el diseño de los mismos. Charrier fue el más famoso en París, pero hubo otros en Francia, resto de Europa y Estados Unidos, que con el tiempo fueron sustituidos por grandes empresas internacionales que hoy monopolizan la fabricación de instrumentos y otros insumos y tecnologías necesarias para la cirugía. La hemostasia, necesaria para que el cirujano vea con claridad y proceda con orden y seguridad, se perfeccionó en el primer cuarto del siglo XX con nuevos materiales de sutura y ligadura, con las pinzas hemostáticas modernas, con la lámpara cialítica que ilumina sin sombras campos operatorios profundos y con el electrobisturí. La asepsia y la antisepsia, cuya aparición está vinculada a los nombres de estos cuatro pioneros, terminó con el problema de las infecciones operatorias. El cirujano tradicional, como Billroth, sin duda valioso en su época, pero sabio, autoritario, superhombre todopoderoso y paternalista, actor consumado de gestos rápidos y espectaculares
en su quirófano semejante a un teatro abierto al público, y finalmente monarca indiscutido de una corte de súbditos sumisos, fue sustituido por el cirujano moderno como Halsted en Estados Unidos, jefe de equipo con conocimiento creado en base a la observación clínica y la investigación de laboratorio, cirujano de quirófano semejante a un laboratorio y con una técnica operatoria más lenta y con el mínimo traumatismo de los tejidos. A principios del siglo XX, en su casa de Baltimore, Halsted en secreto operó al famoso cirujano vascular de Nueva Orleans, Rudolf Matas, de una tumoración testicular. Este dejó un detallado testimonio de la forma exquisita con que Halsted lo cuidó, que es un ejemplo de asistencia quirúrgica con alto grado de humanidad. Las competencias del cirujano moderno se extendieron hacia antes de la operación, llegando al diagnóstico, y hacia después de la misma, incluyendo el seguimiento. Otro avance de significación fue la formación de cirujanos por los programas de residencia perfeccionados por Halsted en Estados Unidos para producir los mejores cirujanos capaces de dedicar sus vidas a elevar los estándares de la cirugía. Y el último avance fue el advenimiento de la cirugía basada en la biología, lo que implica el conocimiento de los procesos generales que intervienen en esta, como la hemostasia, la defensa antiinfecciosa y la cicatrización, y el concepto de que cada operación es una injuria de intensidad calculable y manejable, disminuyendo su intensidad o aumentando las defensas contra ella. Y en materia de disminuir la intensidad de la injuria, deben señalarse la gran significación que tuvo la cirugía mínimamente invasiva aparecida en la década de 1960 para la ginecología de la mano de Kursem en Alemania y extendida al resto de la cirugía, y también la aparición de la cirugía radioguiada, también llamada radiología intervencionista. Y de este modo, en la segunda mitad del siglo XX, la humanización de la relación cirujano-paciente alcanzó el nivel de solidez que considero más elevado. Para medir el valor de algo es necesario tener un patrón de medida o puntos o personas de referencia. Parafraseando a Machado, doy fe que mis referentes fueron buenas gentes que vivieron, laboraron, soñaron y pasaron y me dejaron un legado invalorable. En la relación médico-paciente, mi padre, Juan Carlos Crestanelo, fue un hombre sencillo, de bajo perfil, que entre su graduación en 1936 y su muerte en 1967 ejerció en forma dedicada, callada y ejemplar la medicina familiar en los barrios Reducto y Bellavista. A su ejemplo luminoso y sin claudicaciones e inolvidable, debo el ser médico. Su referente y amigo era el profesor agregado honorario Héctor Homero Muñoz. Ambos me enseñaron que la esencia de la profesión es la relación directa, calma, íntima y confiada que se establece entre un paciente que como una pesada mochila carga la preocupación de tener o creer tener una enfermedad y por ello consulta a un médico que en forma diligente, incondicional, humana y oportuna le brinda su atención, su tiempo y lo mejor de su capacitación actualizada para curarlo, aliviarlo y confortarlo. En un excelente capítulo sobre la relación médico-paciente, escrito en su libro de Medicina Legal por el académico Guido Berro, aprendí que un autor francés a mediados del siglo pasado
comparó la relación médico-paciente a la de un encuentro entre una confianza y una conciencia, entre una persona que delega y otra que asume una responsabilidad ética única, la de ser servidor y esclavo de nuestros señores, los enfermos, como prometían los caballeros hospitalarios en la Edad Media cuando ingresaban a su orden. En esta relación el médico tiene que dar todo de sí, pero no es a cambio de nada. Si la relación está bien establecida, tiene un retorno inigualable en términos de humanidad, el reconocimiento y agradecimiento del paciente, que no es comparable al de ninguna otra forma de agradecimiento. En la relación cirujano-paciente, mi tío político, Romeo Colombo, un cirujano, discípulo y colaborador del profesor Julio Nini Silva en el Hospital Pasteur, con su destacable habilidad técnica y sorprendente economía de gestos, me encaminó hacia la cirugía y me enseñó que curar con las manos prolongadas con instrumentos provoca de una manera particular en cada paciente un sentimiento de agresión, deshumanización y desamparo ante la inminencia de un trance que se considera puede ser penoso y tal vez cruel. Mi maestro, el profesor Abel Chiflé, con su prédica y su ejemplo, me enseñó que en cualquier caso la mejor cirugía es la que guarda un adecuado y justo equilibrio entre espíritu, humanidad, ciencia, conocimiento y arte, destreza. Su habilidad magistral para abordar los pacientes, cualquiera fuera su procedencia o nivel sociocultural, consistía en ponerse a su altura, identificar áreas de conocimiento e interés común y luego, con trato campechano, ganarse su confianza y generar cierto grado de complicidad sin perder por ello el necesario ascendiente. En la fotografía lo vemos en el sanatorio americano dando el alta a su paciente más famoso, a quien operó de una apendicitis, el profesor Selman Waksman, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1952 por el descubrimiento de la streptomicina. Posiblemente el trato humano que Chiflé deparaba a sus pacientes transmitía lo que aprendió de su familia en el Mercedes natal, de su maestro, el profesor Alfonso Lamas, y su insuperable colaborador Luis Mondino, y de otros dos bondadosos jefes de servicio del Hospital Maciel en aquella época, Juan Francisco Canesa, a quien los estudiantes llamaban Papá Canesa, y Luis Puedro Lenguas. Con su característica sobriedad, el académico profesor Dr. Frank Hughes me enseñó a cuidar hasta el más mínimo detalle todo lo referente al confort y bienestar de los pacientes. Siendo yo interno de su clínica, la víspera de una operación poco frecuente, Hughes, ante sus jefes de clínica, se acostó en la mesa de operatoria en decúbito ventral para elegir la posición más confortable para la paciente. El profesor Pedro Larguero, con la delicadeza y amabilidad con que, siendo yo estudiante, me trató la única vez que hablé con él para solicitarle una consulta sobre un serio problema agudo de salud de mi futuro suegro, me enseñó el trato humano con los familiares. Mi mentor, el profesor Uruguay Larreborges, me enseñó la importancia de conocer y aplicar el fundamento biológico de la cirugía y la de trabajar en equipo sin personalismo, como antítesis del individualismo prevalente entonces entre los cirujanos. Mis compañeros de ruta en cirugía, profesores doctores Alberto del Campo y académico Carlos Gómez Fossati, compartieron conmigo en forma provechosa muchas incertidumbres, dilemas e ideales. Y finalmente, mi amigo y compañero de Bec en Francia en 1977, el académico, profesor agregado Pablo Ambrosoni, me enriqueció con el conocimiento comparativo en profundidad de las particularidades de los aspectos humanos de la relación médico-paciente en medicina interna y en nefrología. La relación cirujano-paciente es una relación de particular confianza, en que será tratado con atención, diligencia y competencia
con veracidad, reserva y empatía y cuidando los intereses sanitarios del paciente. El paciente no es una enfermedad que en cirugía eventualmente plantea desafiantes problemas técnicos. Es una enfermedad que aqueja a un ser humano que tiene particularidades y problemas biológicos y patológicos, culturales, psicológicos y afectivos, familiares y sociales, laborales y económicos, políticos y religiosos, etc. Particularidades y problemas que el cirujano debe conocer porque condicionan el impacto de la enfermedad en el paciente. Es que cada paciente, como escribió un cirujano en trance de morir, vive su enfermedad de su propia y única manera. La relación cirujano-paciente tiene dificultades específicas. Se inicia sin antecedentes, con el pase del propio médico a un cirujano que no se conoce o con la consulta en emergencia por un cuadro agudo. La pérdida de conciencia y de la autonomía que implica la anestesia obliga a tomar decisiones anticipadas y a delegar totalmente el control a un desconocido que va a hacer modificaciones en el interior del cuerpo sin que le pueda consultar. El carácter invasivo del tratamiento despierta temores más o menos justificados al dolor, a las complicaciones, las mutilaciones, las secuelas y la muerte. Por ello, los cirujanos, en forma tal vez más necesaria que otros especialistas médicos, deben poseer una disposición paciente y permanente a percibir y mitigar esos sentimientos y así darle a la asistencia quirúrgica la necesaria cuota especial y personalizada de humanidad. Hoy, el consentimiento informado de alguna manera pretende dejar documentada la corrección de la relación paciente-cirujano, implícitamente también en sus aspectos humanos. Pero el consentimiento informado solamente es un documento tipo que elaboran los abogados para los jueces. Se desnaturaliza y pierde su eficacia si no está acompañado por la confianza que cada cirujano debe generar y robustecer en cada uno de sus pacientes, pero que muchas veces debilita o extingue. El profesor Carlos Estallano, maestro de Chiflé y fundador hace 99 años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, es autor de esta frase que transcribo a modo de resumen de lo que acabo de expresar. Cirugía sin alma no es cirugía. Y ahora una breve pausa para distendernos y recomponernos para la parte final, que es crítica. Hace muchos años, con su característico buen humor, nuestro compañero el extinto académico Elvio Ceballos, mientras dictaba una larga conferencia, solicitó que quienes desearan retirarse lo hicieran con cuidado y en silencio, para no molestar a los que querían seguir durmiendo. Primeros signos de roturas del paradigma descrito. En 1982 trasladé a mi madre con una probable fractura de cadera al servicio de urgencia del viejo Sanatorio 2 del Casmu y llevé la radiografía que la confirmó al cuarto del traumatólogo de guardia, que era mi amigo. Este, sin levantarse de la silla, la miró contra la ventana y me dijo: sí, tiene una fractura, cosa que yo la sabía. Hacela ver por un internista y, si lo autoriza, la opero. Eso fue todo. La operó otro traumatólogo. Luego, en diversas actividades, peritajes, comisiones investigadoras, tribunales, integrando la Comisión de Ética y Conducta Universitaria o la Comisión de Salud Pública y acompañando a familiares a asistirse, conocí múltiples ejemplos semejantes y peores que me produjeron vergüenza ajena. Y hoy me pregunto si actualmente la humanidad
de la relación paciente-cirujano sigue poseyendo su tradicional solidez marmórea o es tan frágil y efímera como una burbuja. En la India es popular la fábula de 6 sabios ciegos de nacimiento que fueron llevados a donde estaba un elefante porque querían saber cómo era ese prodigioso animal que no conocían. Cada uno, según la parte que tocaron, dijo que el elefante era como un objeto que conocían. Todos tenían parte de razón, pero ninguno tenía toda la razón. Como los ciegos, puedo estar equivocado, pero a mi modo de ver, por una muy compleja asociación de causas atribuibles a los cirujanos y a la sociedad, la relación paciente-cirujano está viviendo un periodo de agrietamiento o fisuración que la debilita y la amenaza con riesgo cierto de deshumanización, es decir, de derrumbe. Entre las causas individuales que no voy a desarrollar para no extender excesivamente esta exposición, menciono las culturales, las educacionales, las vocacionales, las motivacionales y las de oportunidad. Me quiero detener más en las causas atribuibles al medio. En 1996, Mathern, un prominente cirujano universitario de Australia, dijo que la cirugía y los cirujanos no serán capaces de ocultarse por mucho más tiempo detrás de edificios impresionantes y tradiciones eternas. Y en 2019 hay una realidad. Desde que la asistencia se hizo más costosa, se hizo necesaria la asistencia gestionada, que hace que hoy los sistemas de salud sean complejos, cambiantes y proteiformes. Como ironiza la frase que pronuncia el hombre de lentes, en el sistema asistencial hay nuevos integrantes no médicos que no siempre tienen la justa participación y el justo protagonismo. La asistencia es cada vez más multisupervisada y multiauditada por todos los actores sociales que se enumeran en la diapositiva. Como no es posible enumerar y mucho menos describir todas las consecuencias negativas que aún tienen los nuevos sistemas de prestación de la asistencia médica sobre la calidad de esta, me limitaré a algunos destacables efectos deshumanizantes que producen sobre la relación cirujano-paciente. Con su sentido empresarial, industrial y economicista de la asistencia, hoy en estos sistemas, el paciente no recibe ese nombre, sino el de usuario, denominación más que desafortunada que consagra la deshumanización de la persona del enfermo para el sistema. Como muestra esta nueva versión de una caricatura de hace más de 20 años. La asistencia quirúrgica pasó del tradicional modelo de cirugía de medida al actual sistema de cirugía en serie. Si bien no es cierto que esto ocurra en todos los casos, el tiempo de acceso a la consulta quirúrgica actualmente se ha prolongado más de lo conveniente y el tiempo para ella, que incluye curaciones, se ha acotado también mucho más de lo conveniente. Fuera de la urgencia, el paciente no es operado cuando desea o lo necesita, o cuando el cirujano lo considera más conveniente, sino cuando lo establece la coordinación, un funcionario no médico que mecánicamente llena cupos de sala de operaciones habilitados por la administración sin tener el más mínimo conocimiento de cada situación y sus condicionantes. Los cirujanos antes eran profesionales médicos independientes a los que la sociedad les reconocía la posesión en profundidad y la actualización de una ciencia y destrezas específicas
El compromiso para aplicarlo siempre en beneficio de los pacientes, en forma responsable, como ocupación exclusiva, dentro de un marco ético y dentro de una organización de pares con capacidad de autorregulación. Ahora es un tipo más de trabajador de la salud, pero con la misma o más responsabilidad que antes. En cuanto a su forma de trabajo, el cirujano no siempre es posible que trabaje en equipo estable con anestesistas, ayudantes, instrumentistas, patólogos, imagenólogos, enfermería, etc. Es decir, con una agrupación permanente que articula las competencias de cada profesional que lo integra para optimizar la tarea que debe cumplir. Por otra parte, los sistemas no siempre le brindan los colaboradores más confiables, pero sí los más económicos. Hay incontables regulaciones que intermedian, masifican, estandarizan y muchas veces interfieren con inamovibles disposiciones traba la relación cirujano-paciente y el proceso asistencial. La salud se publicita como una mercadería glamorosa en estos sistemas, lo que crea falsas expectativas respecto a los resultados, insatisfacción con los mismos, y esto estimula las demandas y el crecimiento de la judicialización de la asistencia médica, lo que es causa de la medicina defensiva. La medicina defensiva es de menor calidad y mayor costo. Es dañosa para los pacientes porque se solicitan exámenes innecesarios y es perjudicial para ellos en lo psíquico y emocional. La veracidad es un imperativo ético, pero como parte de la medicina defensiva doy fe que la verdad muchas veces hoy se expresa crudamente, lo antes posible, toda y aunque destruya la esperanza del paciente y familiares. Todo esto se puede hacer de otro modo sin agredir innecesariamente al paciente o su familia. Todo lo dicho hasta el momento tiene visos de veracidad. En una de sus formas, conocida como asistencia gestionada para obtener beneficios, el objetivo de la asistencia no es racionar los costos, sino el lucro. Se han estudiado sus resultados, los principales de los que se resumen en la diapositiva. Aumenta la ineficiencia, la evasión fiscal, las desigualdades geográficas y sociales en las prestaciones. Disminuyen la prioridad en la asistencia de los pacientes con problemas de salud múltiples y severos, el control de la calidad y el poder regulador de las instituciones oficiales. En 1996, Maddern, el cirujano australiano universitario que mencioné previamente, dijo que la contención de los costos, las mejores prácticas, los derechos de los pacientes, las reclamaciones por mala práctica y las nuevas tecnologías están volviendo a muchos hospitales y cirujanos perplejos y vulnerables frente a cambios que parecen poco preparados para enfrentar. Otro factor que contribuye a la deshumanización de la relación cirujano-paciente es la fragmentación de la asistencia. Cuando el cirujano está bien preparado, tiene un conocimiento médico general sobre el que aplica un conocimiento quirúrgico especializado, pero mantiene la unidad asistencial. Pero cuando acontece la superespecialización, ocurre lo que ironiza esta caricatura. El superespecialista, incapaz de ver al paciente como un todo, es necesario, pero peligroso si actúa en solitario, porque tiene un conocimiento sumamente profundo de un área muy limitada de la medicina, pero no tiene o carece de un conocimiento médico general.
Una última pregunta. ¿El sistema de formación médica actual, tanto inicial como especializada y continua, capacita adecuadamente para actuar como profesional en la nueva realidad asistencial y en las hoy inimaginables que seguramente van a aparecer en el futuro? Para finalizar, quisiera expresar un deseo. Nuestros predecesores trabajosamente hicieron crecer y florecer una bella rosa que llamamos cirugía. Creo que en su honor deberíamos ser capaces de no permitir que se marchite, porque si bien no todo lo deseable es posible, ni todo lo posible es realizable a la vez, siempre hay espacio para hacer las cosas mejor. Y un sincero gracias a mis mentores que me enseñaron la importancia de este tema, a mis pacientes que no sé si siempre traté con toda la humanidad que ellos necesitaban y merecían y yo podía brindarles, a la academia por la oportunidad de expresar públicamente estas ideas y a todos ustedes por vuestra paciencia y tolerancia. Muchas gracias por haberme invitado a hacer comentarios. Francisco, a quien aprecio mucho, habiendo trabajado juntos en aquel tema de bioética y obesidad, que fue para nosotros un trabajo en equipo riquísimo. Y bueno, siempre me ha quedado el deseo de poder reorganizar trabajos similares con otros temas o el mismo continuado, ¿no? Francisco Pancho escogió entre las tantas definiciones una que dice que la cirugía humanizada es la relación directa, calma, íntima, confiada, para curar, aliviar o confortar a un paciente. Y creo que eso es él mismo, él es así. De alguna manera su biografía ha ido interiorizando esa forma de vínculo directo, calmo, íntimo, confiado, siempre con el deseo de hacer el bien, ¿no? Yo creo que Pancho ha tratado un tema de enorme importancia, que es el tema de lo que él llama la subida a la humanización en la segunda mitad del siglo XX y el deterioro de la humanización después de la segunda mitad, ¿no? Yo hice un intento de buscar en Google cuántos títulos habían relacionados con la humanización de la medicina y encontré que hay, bueno, son variables porque todos los días se suben y se bajan materiales, ¿no? Pero en este momento hay 111.000 entradas con este tema. Y eso significa que realmente es una preocupación el tema de la deshumanización de la medicina, porque si no, no habrían tantas entradas respecto a este mismo tema, ¿no? La misma adjetivación que se le da al tema, ¿no? Humanización de la medicina, ya significa que hay un deterioro, porque simplemente debería hablar de la práctica médica, y ya todo el mundo daría por supuesto que es una práctica humanizada, ¿no? Sin embargo, es muy frecuente que en los artículos, en distintos medios de difusión se habla de eso, de la humanización de la medicina contrapuesto, o la medicina centrada en la persona, o la medicina centrada en el paciente. Todos son indicios de que algo está fallando, lo que decía Pancho, esas causas atribuibles al medio, que tienen que ver con la dificultad del acceso al médico, la dificultad
de cuándo enfrentar la operación, el rol del cirujano, que ahora no es más que un trabajador más. Eso que en resumen es, podría llamarse la mercantilización de la medicina, ¿no? Uno cuando escucha el relato de Pancho se encuentra con que él va contando todos sus maestros. Y uno podría decirse, bueno, está bien, en realidad los maestros son fruto de un azar, le tocó esos maestros porque fue el transcurso vital de su aprendizaje, etc., ¿no? Y cualquiera podría decir lo mismo, sí. Pero el relato narrativo de la experiencia que él tuvo con sus maestros tiene que ver con la humanización de la medicina, porque justamente la humanización de la medicina es una medicina basada en vínculos personalizados. Y toda la historia de los maestros de Pancho es eso, es la historia de vínculos personalizados y un aprendizaje personalizado. Se han hecho los norteamericanos que miden todo, ¿verdad? Una de las cosas que han diseñado son escalas de empatía. Y las escalas de empatía se pueden aplicar a cualquier tipo de público. Entonces lo que han hecho es aplicar las escalas de empatías a estudiantes de medicina. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que los estudiantes de medicina en los primeros años tienen rangos elevados de empatía, pero los estudiantes de medicina de los últimos años tienen un notorio declive de la empatía, ¿no? Es lo que le llaman la erosión de la empatía. La erosión de la empatía. Es como que la educación médica tal cual está vivida en este momento en distintos países del mundo, porque esas escalas de empatía se han aplicado en los Estados Unidos y recientemente he visto que se han aplicado en Perú, en Colombia, etc., y que muestran lo mismo, indica que esa historia de los vínculos, que Pancho menciona como vínculos humanizadores para él y vínculos que reforzaron en él la empatía hacia los pacientes, eso es lo que no está habiendo de alguna manera en la formación actual. ¿Por qué? Porque hay esa erosión de la empatía. Los estudiantes de los últimos años tienen un rango de empatía menor que los estudiantes que recién empiezan, por lo menos en estos estudios hechos en universidades norteamericanas y también, como les dije, en algunas universidades de Perú, de Ecuador, etc. Nosotros podríamos pensar que el transcurrir de los próximos años de la medicina se puede deshumanizar más aún, pero deshumanizar la medicina no significa aumento de tecnología. Ahora tenemos la historia clínica electrónica. Lo que va a pasar en los próximos años es que cada vez más se va a citar como malos ejemplos a los médicos que el paciente entra al consultorio y el médico está mirando la pantalla, que le dice buenas tardes, buenos días, ni siquiera le miró a la cara y está con la pantalla tratando y empieza a hacer las preguntas para llenar los espacios de la historia clínica y así durante todo el transcurso y finalmente le dará el tratamiento correspondiente que imprimirá en su impresora si funciona la impresora y a lo más le dirá buenas tardes, le dará la mano en la despedida y quizás ese sea el único momento que le mire a la cara a su paciente. Bueno, la historia clínica electrónica, que es un avance, va a traer un riesgo en la deshumanización. Podríamos pensar que nuevas tecnologías se incorporen en los próximos años, por ejemplo,
que los estudios de laboratorio, los resultados de los laboratorios nunca sean informados por el médico, sino que sean informados siempre por un robot que explique los resultados y que explique el significado de esos resultados. Y uno podría decir, bueno, eso que normalmente lo hace el médico, lo podría hacer un robot, y cuando uno vaya al médico, el paciente ya tendría desde su casa la posibilidad de recibir la explicación por el robot. Eso no necesariamente será malo, simplemente es una tecnología más. O, por ejemplo, que los robots le informen al paciente las distintas alternativas de intervenciones quirúrgicas que se tengan, etc. Sin embargo, el diálogo siempre seguirá siendo el fundamento de la relación médico-paciente. Más allá de que se introduzcan esas tecnologías. Y es la persona del médico, es él el agente ético por excelencia, lo que va a marcar la humanización o la deshumanización. Por eso es tan importante esos hallazgos que se han hecho de los estudiantes de medicina, que disminuyen su rango de empatía a lo largo de la formación, porque claro, si eso sucede así, entonces el eje de la relación, que es la persona del médico, tan decisiva, puede acelerar ese proceso. No es la tecnología lo que deshumaniza la medicina, no, es la persona del médico que valiéndose la tecnología impide o se niega a eso que es el fundamento de la relación, que es el diálogo, porque los pacientes nunca dejarán de preguntar, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué sufro? ¿O tendrá solución mi sufrimiento? ¿Puedo morirme pronto? O preguntas similares. Esas preguntas nunca podrán ser respondidas por otra persona que no sea el médico como persona, ¿no? Bien, estas son algunas de las reflexiones que me suscitó en la posición de Pancho. Él me lo había mandado por anticipado y entonces pude de alguna manera reflexionar algunas de estas cosas. Termino diciendo que el amor y la empatía por el paciente no se compra en las farmacias, pero es un medicamento imprescindible en toda curación, y eso no tiene otra vuelta, es así, ¿no? Y seguirá siendo, por más tecnología que podamos incorporar y que siempre serán ayudas, pero es el amor y la empatía del médico como persona lo que marcará la diferencia en los próximos años. Y las facultades de medicina tienen mucha responsabilidad en esto, ¿no? de la formación de la empatía, porque los conocimientos técnicos son fáciles de transmitir, pero la formación de la empatía se hace muchas veces a través de los maestros. Y bueno, puede ser que los maestros también estén fallando en este momento, no sé, son preguntas que me hago, ¿no? Bueno, hasta aquí, muchas gracias. En realidad, agradecer a Omar, y él señaló aspectos muy importantes, me hizo ver algo que, como yo dije, que me iban a ayudar a pulir. Me ayudó a pulir el concepto de que la humanidad de la relación médico-paciente depende del médico. Un médico hosco, frío, desmotivado, a veces sin vocación, que es médico, pero podía haber sido empleado de una... Público. Bueno.
Eso no es un médico. Eso no es un médico porque carece justamente de eso que es la esencia de la medicina, como me enseñó mi viejo y el profesor Muñoz. Gracias, Omar. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Academia la oportunidad y el honor que me confiere al permitirme comentar algunos de los conceptos que ha expuesto el académico Crestanero. Voy a realizar un comentario quizá algo redundante, con pocos aportes personales, algo que ahora se llama la postpresentación, o como dice Pancho, el contracurso. Fue una exposición conceptual a título personal que encara la evolución histórica y el estado actual de la relación cirujano-paciente y que se basa en su larga y destacada experiencia quirúrgica. El título es muy interesante, original, reflexivo, expuesto con exquisitez, con mucha mesura y con algún toque de humor, como nos tiene acostumbrado el académico Crestanero. Hoy la asistencia médica tiene problemas y la relación médico-paciente es uno de los más importantes. La deshumanización médica es real, alarmante y creciente. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus causas? ¿Hay soluciones? ¿Podemos revertir este retroceso? El académico Crestanero señala a la relación cirujano-paciente como algo insustituible que brinda calor vital, diferencial y personal a la asistencia quirúrgica. La formación médica debe poner énfasis en la medicina centrada en la persona como un ser integral, individual, en sus aspectos biopsicosocial, familiar, laboral y dentro de un marco ético y humano. Analiza la relación especial que constituye el binomio cirujano-paciente y señala que en esta relación hay dificultades específicas que deben encararse. Cuando un paciente va al cirujano, o lo ve el cirujano, se le despiertan consciente o inconscientemente sentimientos y fantasías negativas que no están presentes en las disciplinas no quirúrgicas. Sentimientos de rechazo, a nadie le gusta ser operado, de invasividad, de agresión personal, de temor, de angustia, de dolor, complicaciones, etc. Y sentimientos de muerte. Me puedo morir, o lo que es más trágico, me pueden matar. Por lo tanto, debemos concientizarnos en una dedicación especial de la humanidad personalizada. Debe haber una cuota adicional y específica de humanismo en la cirugía. Con ello seguramente lograremos la confianza necesaria de parte del paciente para una asistencia adecuada y señala cuando la confianza no se logra o se debilita o desaparece, en general es por debilidades del cirujano. Crestanero señala una frase del profesor Carlos Estallano que estuvo escrita en el anfiteatro del piso 9 de Clínica durante muchos años. Cirugía sin alma no es cirugía. Esto me hace recordar un proverbio de Otofasto Bombasto, más conocido por Paracelso, a quien el año pasado visité su tumba por segunda vez en Salzburgo. Discutido médico, pero apasionante personaje que elevó el nivel ético de la profesión médica en pleno Renacimiento. Y ese proverbio dice: el más preciado don que poseemos los médicos es nuestro arte de curar. Viene después el amor por nuestros pacientes. Y siendo la esperanza, otro componente que siempre hay que tener presente en la relación médico-paciente, la esperanza, la clave de ambos. Y repetí emocionado, la medicina es amor, obviamente considerándola como un sentimiento de rico afecto hacia el prójimo. Con respecto a las referencias históricas de la relación médico-paciente, se destacan las del Código de Hammurabi y del juramento hipocrático, donde el humanismo médico está presente en un alto contenido de preceptos ético-médicos, centrados en el objetivo
del médico, que es el bien de los enfermos. Hasta fines de la Edad Media, la cirugía era sinónimo de crueldad humana. Se suscribía a la práctica, a la cirugía de guerra, cura de heridas y amputaciones. El uso de cauterios al rojo vivo, aceites hirviendo o el plomo fundido era la práctica cotidiana para pretendidas curaciones o hemostasis. La gangrena y la muerte consecutiva era la regla. Pero el aceite, el plomo, el hierro al rojo eran los mismos elementos que se usaban en las cámaras de tortura. Recordemos el suplicio de Ravaillac, el asesino de Enrique IV. Le hicieron un combo entre la Consellerie y la Place de la Grève, la actual, donde está el Hotel de Ville de París. Primero, de quemaduras con hierro fundido. Segundo, le echaron aceite. Tercero, le vaporizaron la mano con plomo fundido, la mano asesina, que le había atravesado en 2 puñaladas la aorta y la cava. Y por último lo desmembraron en 5 pedazos con 4 caballos y finalmente lo hicieron desaparecer en cenizas. En el Renacimiento surge la doctrina humanística. La cirugía es mucho más racional y más compasiva. Aparece la figura de Ambrosio Paré, llamado por las tropas cirujano bondadoso, le decían. ¿Por qué? Las guerras se desarrollaban en la luz diurna y antes de salir el sol parece que Ambrosio Paré iba por el campo de batalla a curar y preparar lo que quedaban para seguir la guerra, que era cuando aparecía el sol. Fue una figura de espíritu innovador y creativo. Introdujo las ligaduras vasculares e instrumentos quirúrgicos. Señaliza los 5 cometidos de la cirugía ya mencionados por Pancho. En el siglo XVIII, la cirugía comienza a jerarquizarse como ciencia, con la observación clínica, la investigación experimental, en un marco de creciente pensamiento humanístico del hombre. Y llegan los siglos XIX y XX, los siglos de los cirujanos. Es el tiempo de los cirujanos, con avances sustanciales, directos e indirectos, que permiten una plena humanización de la relación cirujano-paciente. Se suman principios básicos de la ética médica, analgesia, anestesia, tecnología instrumental, mejoramiento de las suturas, hemostasis, avance en asepsia, todos esos elementos que ya fueron consignados. Confección de equipos quirúrgicos, conocimientos clínicos, paraclínicos y de investigación más específicos, aparición de los antibióticos, competencias en la formación de los cirujanos, cirugía basada en el conocimiento de procesos generales y cirugía como agresión de intensidad calculada y manejable. Y se llega a la segunda mitad del siglo XX con una relación cirujano-paciente altamente humanizada. Y luego pasamos a un periodo de grietas, hoy es común usar el término grieta, o de progresiva deshumanización en el paradigma de la relación cirujano-paciente. ¿Por qué? Como en muchos otros casos, por causas multifactoriales. Ya vimos las causas de los cirujanos, las causas sistémicas o estructurales, sistema de formación médica, especialización, superespecialización, fragmentación de la asistencia, formación de equipos quirúrgicos e inestabilidad de los mismos. Tecnología avasallante, desafiante, de difícil digestión y sistemas de prestación de salud cambiantes y complejos. Asistencia médica gestionada y multiauditada por personal mayoritariamente desprovisto de experiencias humanitarias con los pacientes. Aparición de empresas multinacionales de asistencia sanitaria con avidez de lucro económico y sistematizando la mercantilización de la salud. Hoy los corporativismos que rodean a los sistemas de salud son responsables en parte de la desvalorización de la atención médica. El paciente pasó a ser considerado un usuario más de un sistema y el cirujano pasó a ser un simple funcionario
totalmente desjerarquizado, pero con mayores exigencias y responsabilidades. Las dificultades al acceso a las consultas médicas, acotadas y con esperas largas y agobiantes. Igualmente las coordinaciones quirúrgicas, totalmente despersonalizadas. Los usuarios VIP, que quieren la consulta para mañana y la operación para la semana que viene, que señalan una asimetría asistencial avergonzante dentro de las propias instituciones médicas. La medicina y cirugía defensiva por la industria de las demandas y la judicialización de la salud. En fin, terminando, una variedad amplia de factores que se aglutinan y se potencializan para condicionar una relación cirujano-paciente totalmente alterada, deficitaria y deshumanizada. ¿Cuál es el futuro? Pancho terminaba su exposición con dos lindas imágenes, las imágenes de las rosas, una viva y otra marchita, y un pensamiento que creo que todos los cirujanos compartimos, de que eso no se termine. Pero en las jornadas académicas franco-rioplatenses hubo una conferencia muy interesante, que lamentablemente no había muchos académicos, del doctor Diego Pereira, que habló sobre inteligencia artificial y medicina. Y yo quisiera resumir en algo muy simple que quizá pueda ser discutido. Dio a entender este señor, un showman que apareció muy desafiante y muy intrigante, dio a entender que entre la inteligencia artificial, los chips, los robots y los drones, toda la medicina podrá ser controlada a través de un simple celular. Muchas gracias. Como siempre, la situación actual tan crítica en nuestra valoración despierta enormes dudas sobre cómo va a ser el futuro, y eso es realmente muy estresante, porque nosotros conocimos una medicina y una cirugía, si se quiere, pobre en ciencia, pobre en tecnología, pero muy rica en solidaridad humana, en valores. En valores. Y ahora es todo al revés, mucha tecnología, mucho glamour, pero el paciente no aparece. Cuando apareció la informática fue desafiante, y el hombre la desafió, y sobre todo los grandes ajedrecistas perdieron todo con la máquina, no ganó una. Y yo pienso que esta nueva perspectiva que da la inteligencia artificial y todo lo con lo que se puede apoyar va en desmedro de nuestra capacidad pensativa, ¿no? Nos vamos a atrofiar en el futuro, ¿no? Y especialidades que van a desaparecer. No, digo que no debemos de tener miedo a la tecnología en sí misma, porque la tecnología son medios, son instrumentos, pueden ser más o menos eficaces. A lo que tenemos que tener miedo es al médico que pierda la empatía. Eso es lo realmente decisivo. Todo me parece espléndida la conferencia de Cretanello y los comentarios tanto de Franza como de Garcianillo. Pero quería hacer dos acotaciones simplemente que me parece que contribuyen un poco a situar mejor el problema. Uno, los avances tecnológicos son inexorables. Eso es evidente. La charla de Pereira fue en ese sentido muy ilustrativa, ¿no? Y el mostrar que de repente mandando un desfibrilador a través de un dron para que llegue
antes que la ambulancia, con instrucciones para que cualquier lego pudiera hacer la resucitación in situ, me pareció formidable, ¿no? Pero evidentemente los avances tecnológicos, los actuales, nomás, sin ir a la inteligencia artificial, la computadora en el consultorio, la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, implican de alguna manera una ruptura de ese cuerpo a cuerpo del cirujano con el paciente, que de alguna manera contribuyen a alejarlo. Me parece en ese sentido que va a haber que repensar todas las actitudes y la manera de enfocar la medicina y la cirugía, incorporando todos los avances tecnológicos que seguramente deben ser bien usados en ese sentido. Obviamente la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, ¿no? Aunque el cirujano esté más lejano de alguna manera, especialmente en la robótica, ¿no? Pero evidentemente para el paciente, bien hechas, con un buen entrenamiento, sin novelería, sin intereses económicos, son ventajas para el paciente en cuanto al sufrimiento postoperatorio. Nadie lo puede dudar. Vamos a tener que pensar cómo conservar el centro de la atención médica, que es esa confianza a la cual aludió Crestanello, ¿no? Esa relación de confianza que se crea entre el paciente y el médico y que es tan importante para el desarrollo de la mejoría de los pacientes, cómo repensarla dentro del panorama global de los nuevos adelantos tecnológicos. Y creo también que mantener esa comunicación es una de las defensas más fuertes contra la judicialización de la medicina. Todas las encuestas e investigaciones que hasta al respecto muestran que la inmensa mayoría de las demandas a los médicos, a los cirujanos, a los internistas, a todos los médicos, los pacientes dicen falta de comunicación. Es clarísimo y no hay ninguna encuesta que diga lo diferente. El segundo tema es que la asistencia manejada, ¿no? La asistencia gestionada vino para quedarse, ¿no? La idea de que sigamos pensando en la relación absolutamente personal, individual, independiente entre el médico y el paciente, como en la vieja medicina liberal, es absolutamente imposible. Los costos de la asistencia, las exigencias de la asistencia a toda la población, la accesibilidad de toda la población, hace que alguna forma de asistencia gestionada vino para quedarse. Y a veces nuestros códigos de ética siguen siendo pensados en base a una medicina liberal. Me parece que va a haber que pensar en una ética y en una forma de comunicación dentro de una asistencia gestionada. Y me parece que hay muchas cosas para hacer ahí y muchos deberes nuevos que tiene el médico y el cirujano dentro de esa asistencia gestionada. Tengo al lado mío una cirujana que en lugar de hacer en la institución donde trabajábamos las 2 horas reglamentarias de policlínica, hacía 3 y 3 y media para que eso le alcanzara, ¿no? Para atender adecuadamente a sus pacientes. Y no se fijaba que no le pagaba esa hora o esa hora y media más. No está bien eso, que no le pagaran. Pero ella se hizo su nicho de alguna manera dentro de la asistencia gestionada para de alguna manera buscar una mejor relación, ¿no? Y creo que ese va a ser uno de los deberes que tenemos los cirujanos. Hay una cantidad de cosas que no debemos permitir. Y de alguna manera la academia, las sociedades científicas tienen que defender normas de funcionamiento y códigos de ética adecuados para trabajar dentro de ese panorama que es inevitable. Nada más. Ronald Salamano. Si bien no soy cirujano, me comprende la general soy neurólogo. Y mi historia dentro de la Facultad de Medicina va del año 69 hasta el año 86, en donde facturé la el tema de la humanización y deshumanización lo venimos trabajando desde el año 69. Es un tema reiterado. Y a su vez, es decir, al haber tenido la oportunidad de estar en los diferentes estamentos de la carrera, porque fui docente primero del ciclo básico, después en neurología fui docente en el
área de semiología, en el CICLIPA, fui docente también en los posgrados, etcétera, etcétera. He visto justamente el fenómeno que señalaba el doctor Franz. O sea, primero de todo, hay una gente entra con una supuesta gran vocación de servicio. Pero paulatinamente esa vocación de servicio va menguando y va siendo sustituida por una suerte de sensación en donde se ve claramente en algunos residentes, grado 2 sobre todo, en donde hay una sensación de omnipotencia. Entonces hay un problema de desbalance importante. Para mí eso surge de algunas cosas que son inherentes a la propia sociedad. Si nosotros como sociedad destacamos, es decir, a determinados cuerpos sociales para llevar adelante determinado tipo de funciones. Es decir, pero el poder en última instancia deviene de la sociedad. Es así que hay policías, hay militares, hay médicos, etcétera, que llevan a cabo una cantidad de cosas que por supuesto tienen que hacerse de una manera organizada para defender los intereses de la propia sociedad. Yo creo que hubo un punto de quiebre que lo señalaba muy bien, es decir, que es sobre los años 60 o 70, en donde la gente entraba, yo creo, con una vocación de servicio, porque en última instancia nosotros somos servidores de la sociedad. Somos servidores de los seres humanos y esa tendría que ser la brújula que nos amparará durante toda la vida, hasta su finalización académica o profesional. Pero hubo una ruptura, es decir, que es ajena a la medicina, que es el problema de la mercantilización, como se han señalado, que no solamente atañe a la medicina. Digo, el tema de ir al supermercado a buscar una cantidad de cosas, entre ellas la medicina, ha hecho una distorsión en lo que significa nuestra forma de pensar las cosas, que realmente nos ha dejado desamparados y ha dejado desamparados a los pacientes. Por supuesto, decir que la tecnología es inevitable, va a avanzar. Pero hay algo que evidentemente no puede ser sustituido, que es la piel contra la piel, la voz y la voz, el corazón y el corazón. ¿De quiénes? De aquellos que han depositado esa confianza en nosotros para que le resolvamos sus problemas. Entonces, yo creo que es un problema más vasto. Es un problema de crisis, es decir, de civilización, hasta lo que estamos viviendo, con un impacto específico, es decir, sobre la medicina, y que nos ha hecho justamente reflexionar acerca de esto. Esto no quiere decir que nosotros desde nuestro ámbito no hagamos esfuerzos, pero tengamos en cuenta los límites concretos, que no estamos solos en este escenario. Es decir, los médicos, los agentes de salud, etc. Digo, aquellos que hemos optado por el servicio a la gente, bueno, no estamos solos. Es decir, hay otra gente que tiene otros intereses concretos, que todos, por supuesto, lo tenemos en nuestra mente, y que nos distorsionan el mundo en el cual vivimos. Y esa creo que es una realidad que es absoluta y total. Yo quiero felicitar a Castanelo, con el cual quiero decir que yo fui discípulo suyo, más allá de que después se me transformó en neurólogo, con una cuestión muy importante. Él hacía lo que decía. Después se fue instaurando en la facultad un doble discurso. Un doble discurso en donde se decía algo y se hacía todo lo contrario. Se decía que uno tenía que estar vinculado a la facultad y ser un universitario, en toda su ley, pero sin embargo a las 2 horas la gente se iba a la mutualista o a su consulta particular. Y eso fue capilarizándose.
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Salvo que, como se llama, gente de mi generación, a la cual yo conozco muy bien, entre los que cuento al señor presidente de la academia, con el cual tenemos pasiones comunes. Pero creo que ahí hay un problema, es decir, que nos trasciende. Si nosotros seguimos mirando desde el punto de vista exclusivamente, es decir, del área médica, creo que vamos a estar muy limitados y con una, yo diría, opinión un poco cegada. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Yo casi me arrepiento también porque fue dicho casi todo lo que quería decir y seguramente mucho mejor de lo que yo hubiese podido decir. Pero con todo me queda algo. Tengo una hija médica, otra nieta que quiere ser médica, sobrinos, nietos que están en la facultad. Yo no puedo creer que vayan a ser peores que nosotros. Y si son peores que nosotros, la culpa es nuestra. Asumamos la culpa como docentes. No sé, yo no veo tan negativo el futuro. No quiero verlo. Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo. Los eduqué para que sean mejor que yo, más humanos. Nosotros tuvimos profesores muy poco humanos. Si vemos los ejemplos que dice Prestanero, y el propio Prestanero es un ejemplo. Pero hubo otros. Por favor, seamos un poco más objetivos. Eso nada más. Yo quisiera decir primero que fue un placer oír la conferencia de Prestanero. Y fue un placer porque la vivió. Esa fue su vida en la medicina. Y por eso logró la conferencia. Destacar de ello que buena parte de su formación en la Universidad de la Medicina se dio el ejemplo de su padre, un médico de familia, un médico de barrio, que dedicó su vida en la asistencia del enfermo, a la que le dio por sobre todas las cosas cariño, que es lo que aquel le dice al contratar. Y siguió por el ejemplo de grandes maestros, de grandes profesores, que con su ejemplo transmitían un modo de actuar. Y eso es lo que se ha perdido mucho en nuestro medio. El concepto de que el docente, por sobre todas las cosas, enseña con su estilo de vida, con su forma de actuar, con su forma de hacer con el paciente. Y tanto se ha perdido eso, que yo tenía la costumbre en facultad de 2 veces por año invitar a los alumnos, a todos los alumnos, a un asado en casa. Y yo siempre decía, inviten a algún referente de ustedes como un acto de reconocimiento a lo que les dio a ustedes. Estaban en el sexto de facultad, no tenían un referente. A mí eso da una tristeza enorme, porque que hayan pasado por la facultad sin referente, me da más tristeza. En la generación mía, a pesar de lo que acabo de decir, tuve grandísimos referentes, y de lo que yo me acuerdo, es mayoritariamente los grandes ejemplos que me dieron los grandes profesores, y no tanto los malos profesores. La otra cosa que quería destacar en medicina, yo me dediqué a la clínica médica. Y la clínica médica se hace una docencia que no apoya a esa asistencia humanizada. Porque cuando nosotros empezamos a facultad, había un grado 2 por sala, por un practicante por sala y con suerte de 2 practicantes. Y era el médico de la sala fundamental, el practicante era fundamental. Y hoy, en base a cosas que uno entiende bien, la sala de 18 enfermos pasaron a tener 12, o sea, mucho menos enfermos. Y de un practicante pasaron a tener 4. De un médico al secretario residente que resistía esos 2, son 6. Hay 2 grados 2, que son 8, y un grado 3, que son 9 de personal permanente de cada sala. Hay más médicos que pacientes, entonces se perdió la relación de médico-paciente. Los pacientes de la sala de medicina los tienen un grupo y ninguno sabe cómo se llama. Y los de ese grupo tampoco sabe el nombre. Y la otra cosa, la que yo escuché mucho, el grado 2 falta 2 veces por semana y los otros días llega tarde. Un día porque los obligaron a facultad a ser médicos de guardia de la facultad de clínica de 8 a 8, contra lo que yo luché mucho, porque a mí me decían que uno que se forma en todo, cada cosa tiene su tiempo. Antes el médico empezaba el servicio de medicina y después pasaba a la emergencia de la medicina. La segunda cosa, pasó a ser derecho faltar un día para ir a una emergencia médica, una estudiantil quirúrgica, o lo que fuera. Entonces, cuando el estudiante médico viene a trabajar el primer día de la profesor, el profesor le dice, bueno, los martes, cosas, yo los miembros no voy a venir. Y nadie puede decir nada contra eso. Es mentira esa que dice que no. Porque ya está establecido como un derecho del estudiante generado por viejos docentes que decían, por los que les pagan tienen derecho a faltar. Un horror, ellos se lo inculcaron, tienen derecho a faltar. Y los otros días llegan tarde.
entonces no tiene ejemplos de dedicación al enfermo, no tiene ejemplos de lo que debe ser intolerancia al enfermo. Y poco, bueno, un poco cosa de viejo. Cuando nosotros íbamos a clínica de grado 2, o el practicante o el grado 2 tenía que pasar visita los domingos. Y eso se acabó. Muchas gracias. Lo que quería decir básicamente fue una instancia de reflexión muy profunda, tanto lo que dijo Pancho como lo que dijeron los comentadores. Pero, ¿en qué queda esto? Nosotros, ¿qué podemos hacer para transmitir todo esto que en última instancia es bastante angustiante a las nuevas generaciones? Yo en un determinado momento me cuestioné qué quería decir la medicina centrada en la persona. Y ahora con todo esto me doy cuenta que tiene su justificación. Y por eso tiene que insistir que pueda estudiar. Pero lo que se dijo acá, la mercantilización hay que tenerla en cuenta. La tecnología es inevitable. Eso es una cosa que nos invade todos los días. Pero ¿cómo hacemos nosotros para congeniar todos esos elementos y permitir que no se deshumanice la medicina? Muchas gracias, presidente, por darme la posibilidad de ser muy breve. En primer lugar, volver a felicitar a mi profesor, de tantas veces lo he felicitado, y como una generación un poquito más joven, ¿verdad? Yo quiero decir que la tecnología es inevitable, pero podemos intentar humanizarla y no perder viejos instrumentos que hacían la medicina más humana. Cuando aparecieron los monitores en los consultorios de policlínica, yo me acuerdo que un colega me dijo, nos pusieron otra barrera entre el médico y el paciente. Bueno, yo recuerdo más de un caso de pacientes que me han contado, vengo de un doctor que no levantó la vista de la historia clínica. Yo lo que hice cuando me apareció el monitor en el consultorio, cargué imágenes que tenía, como los cirujanos tenemos que hacer imágenes en el monitor. Entonces lo que hago es dar vuelta, ponerlo en una distancia intermedia y crear un puente entre el paciente y el médico para, en lugar de hacer un garabato en una receta, mostrarle una imagen que tiene un buen dibujo para que pueda entender lo que se le va a hacer. Y por otro lado, lo que intento transmitir a los estudiantes es que no olviden un viejo instrumento muy barato y disponible en todos lados, que como dicen en España, es el instrumento de Marañón. Porque cuando uno se sienta al lado de la cama del paciente, uno está imponiendo una actitud. Tengo tiempo para escucharlo y para que usted me haga preguntas. Nada más, muchas gracias. Muy breve. El tema muy bien presentado, es un tema trascendente y también bien comentado. Pero creo que va más allá de la cirugía y engloba lo que es propiamente educación. En este momento, a nivel mundial, en términos de educación, se está privilegiando tanto lo cognitivo como lo emocional. Es decir, la empatía entra por la vía emocional y es fundamental en la relación médico-paciente. En toda relación es fundamental la empatía. Hoy se está equilibrando el peso del hemisferio derecho, digamos más intuitivo, ¿no? Más inductivo, y del hemisferio izquierdo, más cognitivo, más deductivo. Entonces, creo que en medicina eso también se percibe como un proceso. Yo me formé en la segunda mitad del siglo XX y les puedo asegurar que lo que importaba era el conocimiento puro, estricto, despegado de la persona. Y lo que señalaba Guido, yo también lo viví, que muchos docentes les importaba, perdónenme, les importaba un pito la persona del paciente. Eso, a partir de los 60, 65, que tú mencionabas, empezó a cambiar. Y entonces empezó a importar la relación médico-paciente. Ahora, lo que señalaba Omar de la empatía es fundamental. Lo bueno es que la empatía se puede promover. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar para fomentar y desarrollar la empatía en el vínculo médico-paciente. Habría mucho para decir, pero me queda paso. Bueno, una tarde espléndida para la academia, una conferencia
conferencia excelente, comentarios de la mesa y del público maravillosos. Yo solamente quiero decir una cosa, dos o tres comentarios muy breves. No hay que caer en que todo tiempo, cualquier tiempo pasado, mejor dicho, decía que Manrique fue mejor. Hoy nos faltó la otra mitad del público, la que tendría que estar dirigida esta conferencia, que son los jóvenes. Lamentablemente todavía no llegamos, a pesar de nuestros comunicadores, a ese público, y vamos a llegar, porque en eso estamos oficialmente los últimos 3 periodos de la academia tratando de hacer esto, y me consta que los anteriores también, si yo no estaba en la directiva, si no puedo hablar tanto. Y creo que tenemos que comprometernos a eso, y no tenemos que matar al mensajero. El doctor Pereira es el mensajero. Lo que importa es el mensaje. El mensaje es que tenemos amenazas, tenemos que sacar lo mejor de los dos mundos, del mundo nuevo y del mundo viejo, y transmitirse al resto de la gente. Y la academia tiene una misión muy importante en eso, así que me parece que fue una tarde realmente productiva. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Omar, Luis, y a todos ustedes.